Días, alumnos. Bueno, este video es sobre los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Como vimos anteriormente en el Meet que hicimos hace algunas clases, hace algunos días, los países aliados eran tradicionalmente las principales potencias occidentales en un primer momento, Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia son quienes se anticipan a la jugada de Hitler y deciden declararle la guerra a la Alemania nazi tras esta decisión que tuvo Alemania de invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. Es ahí donde Francia sabe que ellos son el próximo objetivo de Hitler y entonces, junto a su aliado que era Inglaterra, deciden declararle la guerra. Hasta ese momento eran esos dos países los primeros países aliados. Estados Unidos tenía una participación indirecta, en realidad vendía armamento a estos dos países y todavía la Unión Soviética no se había integrado dentro del bando aliado. En 1941 Hitler decide invadir la Unión Soviética y ahí la cosa se revierte porque Stalin, el dictador de la Unión Soviética, junto a Hitler, habían firmado tiempo atrás un pacto de no agresión. A pesar de esto, Hitler decidió invadir la Unión Soviética en 1941 y entonces a partir de ese año vamos a ver que la Unión Soviética también se integra al bando aliado. Ese mismo año, Japón decide invadir las bases militares que tenía los Estados Unidos en el Pacífico, específicamente en las islas de Hawái, y al invadir esa base, digamos, bombardear esa base militar que era la base de Pearl Harbor, y Estados Unidos se involucra de lleno en la guerra en el frente del Pacífico. Vamos a ver entonces que ahí ya estaban conformados los cuatro principales miembros del bando aliado que eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a ver quién gobernaba cada uno. Francia estaba siendo gobernado a partir de 1939 por el presidente Lebrun, pero cuando se produce la invasión alemana, el territorio francés se divide en dos. La denominada Francia Libre era la zona no invadida y ahí va a estar controlada ya en los últimos años de la guerra por un militar llamado Charles de Gaulle, mientras que vamos a ver que la denominada Francia de Vichy, que era la Francia controlada por los alemanes, estaba controlada por un gobierno francés, pero que era, digamos, un poco títere del gobierno alemán, digamos, de las autoridades alemanas, que era a cargo del presidente Petain. Vamos a ver, esto es durante la guerra, vamos a ver que Inglaterra estaba digamos, gobernada por Winston Churchill y los Estados Unidos estaban controlados por el presidente Franklin Roosevelt, que ya venía desempeñando hacia unos cuantos mandatos y era el presidente desde los años 1933 inclusive. Entonces vamos a ver que estos eran quienes gobernaban en estos países y como dijimos hace un rato, también estaba gobernando en la Unión Soviética Joseph Stalin. Vamos a ver que dentro del bloque aliado estos eran los cuatro principales miembros. Vamos a ver que muchos entre sí no tenían muchas similitudes, como por ejemplo la Unión Soviética, aliado de países como Estados Unidos, parecía algo un poco incomprensible, pero recuerden que lo que lo unificaba era esa intención de destruir a los países del eje, en especial a la Alemania nazi, ya que Hitler había establecido con algunos de estos países tratados que, como acabo de mencionar, que después termina desobedeciendo totalmente. La guerra va a transcurrir en varios frentes. Estados Unidos va a pelear sobre todo en el frente del Pacífico. Vamos a ver que Francia es el país más debilitado de todos estos países aliados. Vamos a ver que las batallas más crueles de esta Segunda Guerra Mundial se van a dar en el territorio ruso. Y vamos a ver que Inglaterra, por esa característica geográfica que está, digamos, es una isla y está rodeado de agua, le generó muchas complicaciones para provocar una invasión a Hitler. O sea, Hitler nunca lo pudo invadir completamente. Hubo, por supuesto, varios intentos. Entonces vamos a ver que esta situación y estos diferentes frentes en los que fueron luchando fue generando que Hitler tuviera que
Digo Hitler porque era tal vez de las potencias del eje el que más intenciones tenía de llevar a cabo la guerra, en Europa por lo menos, y entonces vamos a ver que al haber diferentes frentes, Hitler se tuvo que hacer cargo de unos cuantos de estos frentes. Entonces vamos a ver que está el frente del Pacífico, estaba el frente ruso, que se lo denominaba como el frente oriental. En mismo Europa estaba el frente francés, que era el frente occidental, pero también se peleó en algunos países de Europa más al este, como en Grecia, por ejemplo. También hubo un frente que fue el frente africano. Entonces la guerra, digamos, tuvo una magnitud realmente importante. Termina en 1945 esta guerra, y ¿cómo? Bueno, vamos a ver que el primero en rendirse de los países del eje es Italia. El pueblo italiano se rebela contra Mussolini, lo terminan sacando del poder unos años antes, en realidad ya a finales del 43, y lo terminan teniendo confinado, o sea, encarcelado. En el 45, cuando ven cómo ya se está perfilando la guerra, lo ejecutan, deciden ejecutarlo. Hitler, cuando ingresan las tropas rusas a Alemania y ya están definiendo por lo menos la guerra en el frente europeo, vamos a ver que junto a varios de sus ministros decide quitarse la vida. Por lo menos esto es lo que se dice comúnmente en los libros de historia, y digo así ya que es una actitud, digamos, en la que varias veces se ha cuestionado porque, al igual que varios de otros dictadores, tenía dobles, y, y siempre quedó esa duda de que se pudiera haber escapado a países de América del Sur como lo hicieron otros grandes jefes nazis. Vamos a ver que Japón fue el último en rendirse, no quería rendirse para nada. Habíamos explicado el tema de los pilotos kamikazes que terminaban, para hacer daño, cuando se le terminaban sus balas, se estrellaban contra buques de guerra, contra los portaaviones, contra algunos submarinos que estaban en la superficie, y entonces el frente del Pacífico parecía no terminar, o por lo menos la guerra en el Pacífico parecía no terminar, y es ahí donde el presidente de Estados Unidos, que ya no era Roosevelt había fallecido de cáncer, había asumido su vicepresidente, que era Harry Truman, tomó la decisión de arrojar esas dos bombas atómicas sobre poblaciones civiles, que eran las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, y a partir de ahí Japón, luego de que Estados Unidos arrojó estas bombas, Japón firmó la rendición. Japón estaba controlado por el emperador Hirohito, que siguió gobernando unos cuantos años después de finalizar esta Segunda Guerra Mundial, pero con un perfil mucho más bajo. Así que bueno, de esa manera sintetizamos los principales países aliados, cómo se involucraron en esta Segunda Guerra Mundial y quién los gobernaba. Para decirlo de alguna manera, podemos decir que, bueno, Estados Unidos, cuando se mete en el frente europeo, se mete en 1944 enviando tropas a Francia, y eso determina que los aliados ganen en Francia y derroten a los nazis, y entonces a los nazis los empiezan a acorralar a partir de 1944. Por un lado, los aliados norteamericanos que venían desde el frente francés, y por otro lado los aliados rusos que venían desde el frente oriental. Eh, Eso es lo que termina provocando finalmente en 1945 la derrota total de Alemania. Así que bueno, dicho esto, ya damos por concluido este video de los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial.